Albert salió de su apartamento, cerrando la puerta de un portazo. No, esto no puede seguir así. En algún momento, simplemente no aguantará más y algo irreparable podría ocurrir. Hoy mismo ya quería golpear fuertemente a su querida esposa cuando ella y su suegra empezaron su tema favorito, lo inútil que él era. Y no era la primera vez. Si antes solo murmuraban entre ellas, ahora hablaban sin restricciones sobre qué tipo de persona era él. Y Albert callaba. Una vez intentó defenderse, pero Gloria tomó a su hijo y se fue a casa de su madre. Y él no podía estar sin Luis, su hijo era su todo. Tuvo que humillarse y visitarlos, aunque luego se arrepintió 1000 veces de haberlo hecho. Después de todo, los padres siguen manteniendo contacto con los hijos después del divorcio, y nadie podría prohibírselo. Era un hombre normal, trabajaba como investigador en la policía, y eso era precisamente lo que su esposa no soportaba. No era solo que fuera un investigador, sino cuánto ganaba. Ella simplemente lo comparaba con las películas sobre la policía. Todos sobornan, todos aceptan sobornos. Para la familia, no para el trabajo. Solo mi bendito esposo intenta ser honesto en todo. Siempre se retiraba a otra habitación para evitar una discusión, pero no funcionaba. Cuando Luis no estaba en casa, miraba fijamente a su esposa y le decía: simplemente cállate. Ella se asustaba, se callaba, pero ahora ella solo empezaba tales conversaciones cuando Luis estaba en casa. Y aún mejor, cuando su suegra estaba presente. Siempre comenzaba de la misma manera. La suegra llamaba a Luis y empezaba a ofrecerle golosinas. Aquí, Luis, caramelos para ti y una barra de chocolate. Y peras, aquí tienes más. Come, mi nietito. Con un papá como ese, el pan será un lujo en esta casa. Albert rechinaba los dientes, pero callaba. No quería que su hijo viera lo feo que peleaban él y su madre. Pero su esposa lo agarraba al vuelo. Ay, mamá, no digas nada. El grifo en el baño gotea y no podemos cambiarlo, tendremos que pedirte dinero. Gloria, entiendo todo. Claro, te daré lo que necesites. ¿Cómo podemos vivir sin dinero? Nosotros también, no podemos vivir sin dinero, por eso mi padre sigue trabajando incluso después de jubilarse. En nuestra familia, nunca hubo nadie que sufriera por una idea, en especial nuestros seres queridos. Albert se levantaba y se iba en silencio, pero su esposa seguía aumentando el tono de voz. Mamá, es tan doloroso. Parecía que te amaba cuando nos casamos. Pero ahora ve que es vergonzoso usar botas del año pasado frente a sus amigos, así que ¿sabes lo que dice? Quédate en casa. Albert se agarró la cabeza. De hecho, tuvieron una conversación similar. Gloria sacó unas botas que compraron al final del invierno. Ni siquiera recuerda cuántas veces pudo usarlas, una o dos. Y al final del año pasado las sacó y ni siquiera le entran en la pantorrilla. Las apretó de alguna manera, pero se veía como sobresalía en la parte superior. Se movió y dijo: necesito dinero para unas botas nuevas. Albert dijo tranquilamente: el año pasado, cuando decías que estas botas no durarían ni 10,000, alguien me prometió que podríamos olvidarnos de las botas nuevas durante un par de años. No, ¿qué dices? ¿No lo ves? Tal vez alguien necesita moverse más y comer menos. Ese fue el error fatal de Albert. Gloria se enfureció tanto que terminaron peleándose a gritos. En realidad, en ese momento él dijo: así que quédate en casa en lugar de andar por ahí con tus amigas. Hoy, en general, había algo de locura.
Ella no le estaba hablando directamente. Más bien, hablaba como si estuviera conversando consigo misma, pero de tal manera que él pudiera escuchar. Él aguantó durante 1 hora, luego no pudo más, se levantó de repente. Escucha, dime, ¿qué quieres? No me estás sacando de aquí por nada. ¿Tienes algún objetivo? Ella lo miró desafiante. ¿Y tú, puedes hacer algo? ¿Qué sentido tiene esperar algo de ti? Eres solo un vacío. Albert apretó los puños, miró a su esposa por un momento y de repente entendió lo que estaba esperando. Estaba esperando que él no pudiera contenerse, y entonces ella rompería su vida por completo con la conciencia tranquila. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, y oyó detrás de él. Te lo dije. No tenía a dónde ir, así que fue a trabajar. Siempre había mucho trabajo allí, luego podría tomar una siesta en el sofá. El guardia comprensivo se rió. Albert había estado durmiendo mucho en el trabajo últimamente. El guardia mismo se había divorciado recientemente, así que entendía perfectamente a Albert e incluso sentía empatía por él. Albert no tenía planes de volver a casa hoy, había estado trabajando toda la noche con papeles, solo se había tumbado en el sofá al amanecer. Claro, no había dormido lo suficiente, estaba de mal humor, pero al menos llegó a una conclusión desalentadora, no podía pegar los pedazos, tenía que divorciarse. No se podía vivir así. Sí, el amor se fue como si nunca hubiera existido. Él presentó los documentos de divorcio. Sabía que no sería fácil, pero no se imaginaba que lo acosarían de esta manera. Su suegra y su esposa parecían haber perdido la cabeza, le llamaban, le escribían, gritaban quién es ella, prometían que nunca volvería a ver a Luis. Albert ignoraba todos sus ataques, pidió prestado dinero a un amigo, alquiló un pequeño apartamento. El apartamento en el que vivían también era suyo, había heredado de su abuela. Pero si Gloria y Luis decidían quedarse allí, que vivieran allí, él incluso estaría feliz. Albert regresaba del trabajo, ya estaba oscuro afuera. De repente, escuchó un gemido proveniente de algún lugar detrás de los arbustos. Albert se detuvo. Extraño, esta zona era tranquila, nunca había habido incidentes aquí porque esta área estaba bajo jurisdicción policial. Además, en general, en su ciudad nunca pasaba nada. Casi todos se conocían entre sí. No, por supuesto, había habido cosas, pero por lo general eran extraños de paso. Los lugareños, como mucho, se peleaban o se chocaban con sus autos mientras estaban borrachos. Miró a su alrededor, no vio a nadie. Dio un paso hacia los arbustos. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, solo silencio y algún tipo de ruido. Albert separó los arbustos y vio inmediatamente los ojos, enormes y llenos de miedo. Frente a él estaba una joven, sentada en el suelo, cubriéndose con las manos. No tenía ropa puesta. Lo miró y no dijo nada, lágrimas corrían por sus mejillas. Él se agachó frente a ella, se quitó la camisa en silencio y la puso sobre ella. Ella se envolvió rápidamente en ella. Por favor, ayúdame. Albert notó las marcas oscuras en sus muñecas, parecían marcas de esposas o cuerdas. Tenía que llevar a esta mujer a la policía. ¿Qué le podría haber sucedido? Pero ahora no había nadie allí, la pondrían en una celda hasta la mañana. ¡Demonios! ¿Puedes ponerte de pie? Ella sintió ligeramente y comenzó a levantarse. Albert vio que le costaba trabajo. La ayudó a levantarse. También notó que tenía dificultades. La agarró y la ayudó a ponerse de pie.
Pensó por un momento y luego la llevó a la casa donde alquilaba un apartamento. Le dolió ver cómo caminaba descalza. Aunque no era un mes cálido, definitivamente no iba a llevarla en brazos. Pero de todos modos, tuvo que cargarla. Después de subir el primer tramo de escaleras, la chica se sentó en los escalones de cemento. No puedo, necesito descansar un poco. Albert la levantó en sus brazos y en cuestión de segundos la llevó al tercer piso. La puso en el vestíbulo y cerró la puerta. Miró a la joven y pensó, ¿y si está loca? ¿Si cometió un delito? Bueno, ahora resolvería todo. ¿Quieres comer? La chica sintió con la cabeza. Él fue a la cocina, abrió la nevera y sacó todo lo que había allí. La chica lo siguió y también se sentó. Miraba la comida con tanta ansiedad que Albert no pudo aguantar. Come, prepararé una tetera. Y ella comenzó a comer. Nunca lo había visto comer así, simplemente metía todo en su boca. Detente. No puedes comer así. ¿No has comido en mucho tiempo? La chica lo miró asustada y asintió. Te sentirás mal si comes así, debes comer despacio y poco a poco. Ella se detuvo con pesar. Albert sabía que después de un tiempo, cuando sintiera que estaba llena, entonces podría comer algo más. Fue a su habitación, encontró una camiseta en sus cosas. Nunca le gustó, era larga, casi hasta la rodilla. Gloria, a propósito, le compró esa ropa vieja. Llevó la camiseta a la chica. El baño está ahí, después tendrás que contarme todo. En teoría, debería haberte llevado a la policía. Pero, ¿a dónde? Es de noche, de todos modos nadie se ocuparía de ti. Lo contaré todo, ¿y tú eres policía? Sí. ¿Me ayudarás? Te ayudaré, anda. Yo haré el té. ¿O prefieres café? Gracias, café. No he bebido café en un año. La chica desapareció en el baño y Albert se puso a pensar. Mientras hablaban, la había observado discretamente. No solo tenía marcas en las muñecas, sino también en las piernas. Tenía la sensación de que había estado esposada. Seguramente había más en la historia. Pero probablemente no era una chica local. En su ciudad, algo así definitivamente no podría haber sucedido. 15 minutos después, la chica salió del baño y Albert la miró con asombro. Era muy hermosa, excepto por su delgadez y esas marcas horribles. Se dio cuenta de que también tenía marcas de dedos en el cuello. Siéntate, el café está listo. Y te escucharé con atención. Tengo que decidir qué hacer contigo antes de la mañana. La chica tomó un sorbo de café, cerró los ojos, ¡qué delicioso! Luego lo miró. Es una historia larga. ¿Cómo quieres que la cuente? ¿En detalle o solo lo más importante? No, cuéntalo todo en detalle. Si no te importa, lo escribiré todo para no tener que hacer el mismo trabajo 2 veces. Ella cerró los ojos, como si estuviera sintonizando sus recuerdos. Me llamo Cristina y mi esposo hizo todo esto. Nos conocimos en la universidad. Me enamoré de él de inmediato, no podía respirar sin él. Oliver nunca fue un buen tipo y eso me gustaba aún más. Yo no era así. Siempre fui tranquila, calmada, nunca tomé la iniciativa. Estaba yendo a casa y Oliver y sus amigos estaban parados cerca de la entrada. Uno de sus amigos comenzó a acosarme. Cuando el chico comenzó a torcerme los brazos, Oliver lo empujó. Me acompañó a casa. Era tan fuerte, tan guapo.
Me enamoré de inmediato. Al día siguiente me acompañó nuevamente a casa. Tenía un pequeño apartamento asignado por el gobierno. Oliver vivía con sus padres, que eran personas conocidas en nuestra ciudad. Empezamos a salir. Él derrochaba dinero a diestra y siniestra, pero para mí fue un shock. Crecí en un orfanato y luego ingresé a estudiar, siempre contando cada centavo. En resumen, me afectó como una avalancha. Comenzamos a tener amigos en común, muchos de ellos nos miraban con compasión. Y yo no entendía que no les gustaba de Oliver. Sí, era impulsivo, inquieto, pero en eso estaba su encanto. Después de un año nos casamos, sus padres nos regalaron una casa grande y ahí es donde comenzaron los problemas. No inmediatamente, sino de manera gradual, ni siquiera lo noté. Mi esposo trabajaba en el negocio de su padre, traía buen dinero a casa. Aunque no me daba nada, lo que necesitara, incluso compraba mi ropa interior. De hecho, me gustaba esa situación, no tenía que ir de compras, buscar lo que necesitaba. Simplemente podía ocuparme de la casa, especialmente porque era nueva. Me gustaba tanto que incluso dejé de salir de los confines de la puerta. Viendo cuánto disfrutaba decorando el hogar, Oliver sugirió que dejara la universidad. Pero me indigné. Oliver, solo me queda un año. ¿Cómo puedes decirme que deje ahora? No entiendo para qué necesitas esa educación. Mi esposa nunca va a trabajar de todos modos. Así que tampoco necesitas estudiar. Pero quiero terminar la universidad. En ese momento se quedó callado, pero vi cómo sus ojos brillaron. Incluso me asusté un poco, y él actuó como si se hubiera ofendido. Pronto me sentí avergonzada y empecé a pensar que tal vez tenía razón. Después de todo, teníamos suficiente dinero. Teníamos una casa grande. Y si los niños van a la escuela en el futuro, seguramente nos bastará. Pero algo me detuvo, y seguí estudiando. Ese año, Oliver solía quedarse en el trabajo, no volvía a casa por la noche. Yo sufría. Me dolía tanto y me sentía tan herida. Cuando terminé mis estudios, decidí que era hora de confrontar a mi esposo. Que decidiera si íbamos a vivir normalmente o si iba a seguir deambulando. Pero se negó a hablar. Así que decidí seguirlo y atraparlo infraganti. Claro, me enteré de todo muy rápido. Por cierto, Oliver no se escondía mucho. Monté un gran escándalo, saqué todos los trapos sucios de su amante. Oliver miraba todo como si estuviera viendo desde afuera, no le importaba ni yo ni esa mujer. Volvimos a casa. Estaba decidida a empacar mis cosas y dejar esa casa. Pero en cuanto entramos, me golpeó. Caí y lo miré con horror. Y él se inclinó sobre mí y dijo: Ninguna mujer me dirá qué hacer. Tu lugar es la cocina y el dormitorio. Todo lo demás no es asunto tuyo. No viviré contigo. ¿Tú? ¿No lo harás? Harás lo que yo te diga. A partir de hoy, no darás ni un paso sin mi permiso. Ni pienses en eso. Estoy recogiendo mis cosas. Y busca a otra tonta. Tenía tanto miedo, pero decidí seguir adelante. Apenas logré ponerme de pie cuando me golpeó de nuevo. Me golpeó durante mucho tiempo, diciéndome que conociera mis deberes y nunca abriera la boca. A veces me desmayaba, a veces sentía su presencia. Oliver. Después de que ya no pude resistir, él, en fin, le gustaba hacerlo así, primero golpeaba y luego cumplía con su deber conyugal. Pasé 2 semanas en cama, Oliver trajo algunas pastillas, compresas. Después de 2 semanas,
apenas pude levantarme. Durante todo ese tiempo, él hacía todo en la casa por sí mismo e incluso me alimentaba con una cuchara. Me pidió disculpas varias veces, dijo que algo lo había afectado. Y en mi cabeza solo rondaba un pensamiento: escapar. Pero resultó que no era tan fácil. Mientras estaba en cama, recuperándome, Oliver puso rejas en todas las ventanas y cambió las cerraduras. Simplemente no podía salir. Una vez, cuando Oliver llegó borracho, le quité las llaves. Mi gran error fue decidir entrar en la habitación y recoger mi bolso con mis cosas. Los documentos estaban con él, pero estaba lista para irme sin documentos. Y cuando ya estaba abriendo la puerta, escuché detrás de mí: ¿A dónde crees que vas, mi querida esposa? Horrorizada, caí al suelo. Ya era cruel, y cuando bebía. Después de este proceso educativo, estuve acostada un mes. Escuchaba que en el sótano de la casa estaban haciendo algún tipo de trabajo, pero ni siquiera podía imaginar qué era. Cuando empecé a levantarme, Oliver organizó un recorrido para mí. Vamos, cariño, te mostraré lo que he inventado. Bajamos al sótano, lo habían ampliado notablemente y en una esquina había una gran jaula. En ella había una cama, un balde y una llave. ¿Qué es esto, Oliver? ¿Por qué? Esto es para ti, cariño. Necesito trabajar y tú me distraes. Siempre tengo que preocuparme de si te has escapado o no. Me metió en la jaula y la cerró. Me acerqué a los barrotes. ¿Qué estás haciendo, Oliver? Estás enfermo. Déjame salir. No grites, de todos modos nadie te escuchará. Por supuesto, seguiré viniendo, tendremos conversaciones. A fin de cuentas, todavía soy tu esposo. Los deberes conyugales no han sido cancelados. Se rió de manera repugnante y luego continuó. Incluso te dejaré salir a pasear, por el sótano. Pero, quién sabe, podría saltar sobre mí, así que solo con una cadena. Fue entonces cuando vi a lo que se refería: había cadenas en la salida de la jaula. No cadenas pequeñas, sino cadenas. Y en ellas había unas esposas grandes, más parecidas a grilletes. Albert escuchaba todo esto y no sabía si podía creerlo. Esto es una locura. Nadie se dio cuenta de que la chica había desaparecido. Aunque, si era huérfana, no es de extrañar. ¿Quién la necesita? Su esposo estaba enfermo o se había imaginado que era el rey del mundo. Aún no había dicho si era local o quién era su esposo. Pero Albert decidió no interrumpir, estaba tomando notas en su bloc de notas, todo esto sería útil. Albert se levantó, volvió a poner la tetera en la estufa. ¿No estás cansada? Muy cansada, todo duele. Pero contaré todo. Necesito desahogarme, si no, me volveré loca. Albert volvió a poner una taza frente a Cristina, quien continuó. Casi no me golpeaba más. Solo me estrangulaba un poco o me apretaba. Tenía un nuevo entretenimiento. Oliver siempre había sido muy guapo, no le faltaba atención femenina. Ahora venía y me contaba con quién, dónde, cómo. Si intentaba taparme los oídos, me golpeaba las manos. Sé todo, con quién se reunía, dónde y cómo sucedía todo. Sé que casi todas las mujeres le son infieles a sus esposos. Yo no lo fui. ¿Por qué? Cristina lloró en voz baja. Albert se levantó. Cristina, debes decir el nombre de esta persona. Y tendrás que ingresar al hospital, necesitamos moretones y heridas documentados, y en general.
Me encontrará y me matará. Bueno, eso es poco probable. Si lo hacemos todo rápido, nadie ha escapado de la celda. Bueno, al menos aquí. Está bien. De todos modos, no tengo elección. Es Oliver Adams. Albert se dejó caer en la silla con fuerza. ¿Adams? ¿El hijo de nuestro alcalde? Sí, él mismo. Sí, Cristina tenía razón, no se puede esconderla en el hospital. Y en general, si el alcalde se enfurece. ¿Qué hacer? Y aquí Albert se acordó de su amigo. Habían estudiado juntos, pero luego su amigo se casó y se mudó a la capital. Al principio se llamaban, incluso se encontraban ocasionalmente, pero luego su esposa Gloria dejó de alegrarse por las visitas. Stephen lo entendió todo y ahora solo llamaba en días festivos. Albert sabía que su amigo trabajaba justo donde las autoridades tenían influencia. Cristina, ve a descansar, prepararé una cama para ti en el sofá de Stephen. En este caso, tendremos que posponer el tema del hospital. Tengo que hacer una llamada. Cristina se levantó obedientemente y lo siguió. Se acostó en el sofá, cerró los ojos. En su rostro había una expresión de dicha. Albert cerró suavemente la puerta detrás de él y regresó a la cocina, sacó su teléfono. Hola, Steve. Perdona por llamar tan tarde. Albert, qué alegría escucharte. No importa, todavía estoy en el trabajo. Albert miró el reloj, eran las 3:30 de la madrugada. Bueno, Steve siempre estaba en su elemento, el trabajo siempre estaba en primer lugar para él. Steve, necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿Quieres ir a la clandestinidad para escapar de Gloria? Perdona, una broma fallida. Sí, está bien. Hice la solicitud de divorcio hace 2 semanas. Vaya, ella finalmente te hartó. Sí, en efecto. ¿Y tú, no te has casado? Oh, no, Dios no lo quiera. Si me encuentro con una zorra igual que la tuya. Bueno, no es tan fácil llamarte de noche, ¿verdad? Tienes razón, no es fácil. Hoy conocí a una chica. Oh, eso suena prometedor. El desenlace será aún mejor. Albert trató de resumir brevemente todo lo que Cristina le había contado. Stephen escuchó atentamente. Luego silbó. Es un buen asunto. Pero no entiendo en qué puedo ayudar. Eres un investigador, hazte cargo. Por un caso como este podrías recibir una estrella. ¿Entiendes, Steve? El protagonista principal es el hijo de nuestro alcalde. No está mal. Albert suspiró. Comprendes que no puedo hacerlo por mi cuenta. Entiendo. ¿Puedes esperar? Bueno, solo una hora, ¿de acuerdo? Ahora me pondré en contacto con mi jefe. Steve, por supuesto. Gracias. Albert incluso tuvo tiempo de quedarse dormido en la mesa. La llamada telefónica lo despertó. Agarró el auricular. Dime. Albert, estamos en camino. ¿Cuántos de ustedes? 4 y un médico. Necesitamos documentación oficial sobre las lesiones. Así que debes abrir un caso antes de que lleguemos, para que podamos llevárnoslo de inmediato. Calcula bien el tiempo, no deben cerrarlo. Debemos llevárnoslo. No te preocupes, escribiré mujer desconocida. Planeamos llegar alrededor de las 10, quizás un poco antes. Albert despertó a Cristina. Cristina, ahora tendré que irme, esto concierne a tu caso. No debes salir del apartamento, no debes abrir la puerta a nadie.
Y en general, debes fingir que no estás aquí. Come, bebe café, no laves los platos, nuestro grifo hace mucho ruido. ¿Entendiste? Sí, lo entendí todo. Albert salió corriendo por la puerta. Todavía tenía tanto por hacer, pero ya eran casi las 6. Curiosamente, en el trabajo ya había caos. Albert miró dentro de la oficina de guardia. ¿Qué pasó? Imagina, secuestraron a la esposa del hijo del alcalde. Están pidiendo un rescate grande. No me digas. ¿Y cómo? No se sabe. Han puesto a toda la ciudad patas arriba, pero no hay rastro en ninguna parte. ¿De dónde sacaría el alcalde tanto dinero? Si es un hombre honrado. Se rieron de ese chiste oportuno y Albert se dirigió a su oficina. La situación estaba tomando otro giro. Si alguien lo había visto arrastrando a la chica hacia él, sería imposible desvincularse. El alcalde necesitaba desesperadamente un chivo expiatorio, o más bien, su hijo lo necesitaba. Así que resultaría que Albert la había torturado de esa manera. Ya estaba terminando cuando llamaron a la puerta. Adelante. Entró su jefe directo. Albert, ¿en qué estás ocupado? Aquí, con papeleo. Sería bueno hacer una visita, para echar un vistazo a algo. No puedo en este momento, de verdad. Tal vez en un par de horas. ¿Y qué tienes en tu escritorio? El jefe se acercó. Oh, esto es nuevo, lo estoy organizando. A ver, a ver. Entiendo. Una chica golpeada. ¿Y dónde la encontraron? Ajá. Mira, ahora me dirás dónde está esa chica y cerraremos el caso rápidamente. En ese momento, entró Steven acompañado de varios hombres más. Buen día. Vamos a llevarnos el caso. El jefe palideció notablemente. ¿Qué caso? Supongo que el mismo que tienes en tus manos. Steven sacó su identificación. El jefe la leyó detenidamente y se dirigió hacia la salida. Necesitamos total confidencialidad, así que mi hombre se quedará con ustedes para evitar malentendidos. Stephen siguió al jefe con la mirada, luego se volvió hacia Albert. Esperaremos un poco, nuestros hombres deberían llegar pronto. Pensé que sería difícil sin ellos. Y parece que tenía razón. Después de 30 minutos, dejando parte de los soldados en la estación de policía y 2 de sus propios hombres, se dirigieron a la casa de Albert. Él abrió la puerta y entró. Cristina no estaba en ninguna parte. Cristina, ¿dónde estás? La puerta del armario chirrió suavemente y la chica salió hacia ellos. Lo siento, me asusté mucho. Cristina, el doctor te examinará ahora y tendrás que contarle todo en detalle a este hombre. Todo en detalle. Mientras tanto, explícanos cómo llegar a tu celda. ¿Cómo podemos llegar allí? Cristina pidió una hoja de papel y rápidamente dibujó un plano. Steven lo miró y levantó una ceja. Tienes talento. Cristina sonrió débilmente. Pasé 5 años aprendiendo a dibujar planos. Se acercaron a la casa del hijo del alcalde, nadie respondió durante un tiempo desde el intercomunicador que estaba en la puerta. Luego, finalmente, la puerta se abrió. Los soldados ocuparon silenciosamente la propiedad y Albert y Steven entraron en la casa. Había varias personas con él, lo que resultó ser una precaución justificada. Oliver estaba en casa, sentado en un sillón, bebiendo coñac. Un rifle descansaba en sus rodillas. Oh, policías. ¿Encontraron a esa perra? Tráiganmela aquí.
Voy a matarla ahora mismo. Steven sonrió, se acercó a él, tomó el rifle. Un buen juguete. Oliver incluso abrió los ojos ante tal insolencia. Se levantó de un salto. Oye. Guarda tus manos en alto. Steven hizo un gesto breve y Oliver cayó en la silla, tapándose la nariz con la mano. Sí, estás asombrado. ¿Sabes en quién te estás metiendo? Voy a llamar a mi papá ahora mismo y ni siquiera podrás pisar el suelo. ¿Y quién es tu papá? Mi papá es el alcalde. Oliver gritó tan fuerte que las babas volaban en todas direcciones. Solo el alcalde. Y yo pensé que era Dios. ¿Y tú eres un pequeño Dios? Parece que se están divirtiendo aquí, decidiendo quién debe vivir y quién debe estar en una jaula. Oliver se rió. Así que todo esto es por esta perra. Ella misma pidió, construyan una jaula, traigan esposas. Algún tipo de obsesionada. No olvides llamar a tu papá, quién sabe qué podría pasar. Oliver se dio cuenta de que algo no iba bien, los policías estaban actuando de manera grosera por alguna razón. Y eso simplemente no podía ser. Temblando, marcó el número. Papá, ven, aquí hay policías. Se están comportando, bueno, de manera inadecuada. Tan pronto como Oliver colgó y miró desafiante a Steven, este dijo: empaquen y llévenselo a la celda. La mandíbula de Oliver incluso cayó. ¿Y mi papá? Albert soltó un pequeño resoplido. Tu papá se unirá a ti más tarde. Se llevaron a Oliver y ellos fueron al sótano. Tan pronto como vieron la jaula, cruzó por sus mentes que la chica podría haber exagerado. Así que llamaron a un equipo de expertos de inmediato. Mientras iban en camino, Albert y su amigo se observaban. ¿Alguna vez has visto algo así? No. En general, no entiendo para qué. Pero tenía muchas mujeres. Hay personas insignificantes que necesitan afirmarse a sí mismas, por supuesto, a expensas de los débiles. Buscar un nuevo débil cada vez es agotador. Así que encontró un juguete para sí mismo. Pronto llegaron los expertos. El trabajo estaba en pleno apogeo. Los hombres curtidos en 1000 batallas simplemente sacudían la cabeza, imaginando lo que pudo haber ocurrido en esta jaula. Deténganse de inmediato. Todos deben abandonar la casa. Un hombre enojado bajaba por las escaleras. Estaba vestido con un traje y llevaba corbata. Probablemente, el papi de Oliver. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les dio permiso? Steven calmadamente mostró su identificación, la orden y algo más. Pero el hombre no se calmaba. Voy a aplastarlos como polvo, ¿entendido? Empezó a llamar, según entendió Albert, al jefe de policía. Thomas, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pago? ¿Para qué tengas suficiente dinero para tus entretenimientos? ¿Qué? ¿Thomas? Pero aparentemente, del otro lado del teléfono colgaron. El alcalde los miró desconcertado. Muchachos, ¿y si subimos? ¿Hablamos? Stephen sonrió. ¿Por qué no hablar? Podemos hablar, vamos. Lo siguieron mientras el alcalde trataba de negociar, discutiendo cuánto les ofrecería. Como esperaban, el alcalde comenzó a ofrecerles dinero. Lo hizo sin ningún reparo frente a las personas presentes en la casa. Stephen se volvió hacia Albert. ¿Crees que es suficiente? Creo que sí, será suficiente. Empaquemos a este tipo mientras tenemos la oferta de soborno, luego veremos qué hacer. Trabajaron hasta la noche,
Había tantas pruebas que ni siquiera sería necesario demostrar nada. Al anochecer regresaron a casa. En la cocina había un hombre tomando declaraciones y un médico. El médico fue el primero en hablar. Escuchen, esta chica necesita ir al hospital. Al parecer, su esposo era un completo monstruo, tiene graves lesiones y ya ha comenzado un proceso inflamatorio. Ahora sí, llama a una ambulancia. Genial, iré con ella. Luego me recogerán del hospital por la mañana. Sí, está bien. Cuando se llevaron a Cristina, ella ya ni siquiera podía levantarse, pero todavía sonreía. Puede que le duela, puede que se sienta mal, pero está en libertad, no allí. Por la mañana, no todos se fueron, Steven se quedó con Albert. Solo me sentiré tranquilo cuando los documentos lleguen al tribunal. Cuando leía las declaraciones, parecía que estaba viendo una película de terror. Realmente quiero que declaren a este idiota como mentalmente competente, que lo enseñen en la prisión cómo comportarse. 2 días después, Steven se despertó por algunos olores increíbles. Se fue a la cocina donde Albert estaba y casi se cayó. ¿Qué es esto? Son empanadas. Pero solo tienes 2. Llevaré algunos a Cristina. Ella es de un orfanato, nadie vendrá a visitarla. Hablando de Cristina, ¿dices? ¿No te has enamorado, amigo mío? Stevie, vamos. ¿Estás completamente fuera de ti? Bueno, ¿y qué? Cristina es muy guapa. Si no fuera por ese vampiro, podría haberse casado muy bien. Justamente, bien. Ella se casará. Y yo soy un perdedor, eso ya está claro. Tu Gloria hizo un buen trabajo limpiándote el cerebro. Bien hecho. Debería trabajar en las fuerzas del orden. Stevie. De acuerdo, ya callo. Dame otro, ¿sí? Son deliciosos. Llegaré un poco tarde, anótame. Sí, está bien, ve, Romeo. Albert estaba a punto de golpear a su amigo en el costado, pero él se esquivó. Golpeó suavemente la puerta de la habitación y asomó la cabeza. ¿Puedo entrar? Cristina sonrió de inmediato. Albert. Qué alegría verlo. Así que, traje empanadas para ti. Las hice yo mismo. ¿Usted? Sí, en realidad. Cristina lo miraba con incredulidad, luego a las empanadas. Albert notó que no le creía. En serio, me gusta hornear desde que era niño. Gracias. Ni siquiera sé qué decir. Nadie nunca antes me había horneado empanadas. ¿Cómo estás? Oh, todo está bien. Todos aquí son tan amables, las enfermeras y las niñeras. El médico me parecía un poco intimidante. Sabes, es grande, tiene barba. Pero también resultó ser muy agradable. Eso es bueno, Cristina. Vendré a verte mañana y pasado mañana. Solo necesito trabajar. Cristina sonrió. Ven, estaré esperándote. ¿Puedo pedirte algo? ¿Qué, Cristina? ¿Puedes traerme algún libro o algo? Es tan aburrido aquí. Claro, traeré. Entonces pasaré después del trabajo hoy. Albert notó que los ojos de la chica se iluminaron de alegría. Él también se alegró, aunque no entendía muy bien por qué. Albert ya estaba a punto de irse, pero luego se sentó de nuevo. Cristina, perdona que vuelva a mencionarlo. ¿Cómo lograste escapar? Cristina lo miró atentamente. Fue una coincidencia tan feliz que todavía no me lo creo. Aquella noche,
Oliver estaba de buen humor. Ya entendía lo que me esperaba, así que me quedé en un rincón, sin atreverme a moverme. Bajó, empezó a abrir el candado, pero en ese momento lo llamaron por teléfono. Dejó el candado y subió. Lo escuché discutiendo con alguien. Luego salió a la calle. ¿De dónde saqué fuerzas? Subí corriendo y vi que la puerta de la calle estaba abierta. Oliver estaba discutiendo con un vecino. Él se dio la vuelta y logró chocar contra la puerta. Me escondí tras unos arbustos de rosas. Cuando Oliver volvió corriendo a la casa para llamar a su padre o a la policía, salí corriendo por la puerta y huí. A decir verdad, solo pude correr unos 100 metros, no más, y luego sentí que me caía. Me escondí detrás de unos arbustos y empecé a moverme, a veces en 4 patas, a veces de otra manera. Y luego, cuando ya no tenía fuerzas, me dolía mucho el vientre y las piernas, tú me encontraste. Albert apretaba los puños en silencio. Lo siento, Cristina, descansa. Hoy traeré libros y algo delicioso. Oh, no necesito nada delicioso. Aquí la comida es maravillosa. Todo es tan delicioso y en tanta cantidad. Albert tuvo tiempo de pensar, interesante, si la comida del hospital es deliciosa y abundante, ¿con que la alimentaban en casa? Leyó en los testimonios que Cristina había estado en la jaula durante casi 2 años. Además, había tenido un aborto espontáneo. No le había dicho nada a Albert, pero lo había mencionado al investigador de la capital. Le había contado que Oliver sabía sobre su embarazo y había hecho todo lo posible para evitar que tuviera al bebé. ¿Cuánto había pasado esta chica? Y solo tenía 25 años. Llegó a su trabajo solo para pedir permiso a su nuevo jefe. Hoy tengo un juicio, un divorcio. Mis condolencias. No es necesario. Fui yo quien solicitó el divorcio. Steven lo alcanzó. De todos modos, aún no hay resultados de todas las pericias, no hay mucho que hacer. Además, estaré aquí para apoyarte. El juicio transcurrió como Albert esperaba. Afortunadamente, Luisa no estaba allí. La suciedad hacia Albert fluía como un torrente incontenible. Él guardaba silencio, simplemente miraba a Gloria y pensaba, ¿cómo me metí en esto? ¿O ella no era así? Permanecieron en la audiencia hasta la tarde. Gloria argumentó largo y tediosamente que Albert no era una persona, que no aportó dinero, que sus padres la mantenían a ella y, por lo tanto, el apartamento debería ser para ellos. Steven escuchaba todo como si estuviera viendo una película muy interesante. Albert no aguantó más, se inclinó hacia su amigo. Oye, eres tan atento como si te estuvieran divorciando a ti, no a mí. No me interrumpas, tu gloria me ayuda a estar seguro de que nunca necesitaré casarme. Albert resopló y dejó de molestar a su amigo. Deja que se cargue, no le importa. Menos posibilidades de que le pase lo mismo. El juez resultó ser una persona con sentido del humor y no mencionó hasta el final que Albert había transferido el departamento a Luisa. Después de que Gloria hubiera estado tratando de convencer a todos en la sala durante casi 1 hora de que tenía razón, preguntó. No entiendo a qué departamento se refiere. Albert no tiene un departamento. ¿Cómo que no? ¿Qué estás diciendo, maldito? ¿Vendiste el departamento junto con nosotros? Los ojos de Gloria brillaban con ira justa, pero el juez la interrumpió. Si está hablando del departamento en el que vive, le pertenece a su hijo en común, Luis. Se oyeron risas en la sala, Gloria se puso roja. Los divorciaron y Albert ni siquiera se quedó a discutir cómo recoger sus cosas.
Lo más importante es que según el fallo, podía llevarse a Luis durante el fin de semana. Salieron a la calle y Albert dijo: Bueno, Steve, ve a casa, necesito comprar libros, Cristina me lo pidió. ¿Cristina? Steve, no empieces. Sí, está bien, no digo nada. Hombres extraños, compañero. Acabo de salir de uno y ya está tratando de meterse en otro pantano. Steve, por favor, no hables así. Si hay una así, no significa que todos sean así. Albert, ¿puedo ir contigo? Estoy aburrido. No diré nada de más. Vamos, seguro que no te quedarás atrás. Entraron en la habitación cargados de bolsas de frutas y libros. Y Steve incluso tosió y le compró a Cristina una tableta como regalo. Albert lo miraba con asombro y Steve suspiró y dijo: Bueno, para el futuro. Es importante llevarse bien con las esposas de los amigos. Se rió. Pero Albert lo empujó de todos modos. Cristina tenía una visitante. Se dio la vuelta cuando entraron y Albert notó que su amigo Steve de repente se quedó paralizado por alguna razón. La chica era una morena diminuta. Sonreía tan dulcemente que Steve se sintió desconcertado. Se acercó a ella con un paso firme y dijo: Steve. La chica se levantó y sonrió. Milagna. Resultó que era una amiga de Cristina. Solían ser amigas, pero luego Oliver les prohibió comunicarse. Cristina le pidió a la enfermera que intentara llamarla a casa. Y aquí estaba. En resumen, Steve desapareció. Albert nunca había pensado que su amigo tan rudo pudiera ser así. No podía encontrar las palabras adecuadas, pero Cristina sugirió: Es tan encantador cuando mira a Milagna. Albert se rió. Exactamente. Totalmente encantador. Ahora Albert y Steve iban juntos al hospital, como si nada. Pero Milagna también venía después del trabajo, a la misma hora. Antes de que dieran de alta a Cristina, Albert encontró su apartamento. Había sido ocupado como un almacén de productos electrónicos que vendían en el mercado. En resumen, Oliver simplemente se lo había entregado a los comerciantes. Por cierto, también lograron resolver otro caso de inmediato. Aunque era sobre robos en tiendas. Albert y Steve lo pusieron en orden, Milagna ayudó mucho, por lo que todo estaba listo para el alta. Llevaron a Cristina allí y organizaron una celebración. Albert se sintió un poco triste, ya no tendría motivo para verla. Steve se levantó. Tengo un anuncio para ustedes. Milagna y yo hemos decidido casarnos. Cristina aplaudió y abrazó a su amiga. Albert también abrazó a su amigo. Steve, ¿y qué pasa con? Cállate. Mejor dime, ¿cuánto tiempo más vas a pensar? Te robarán a tu Cristina, qué chica tan maravillosa. Y aquí Albert se dio cuenta de que Steve tenía razón, ¿a qué le tenía miedo? Si rechazan, entonces no estaba destinado. Se volvió hacia Cristina. Y yo también tengo un anuncio. Todos se callaron. Cristina, ¿quieres casarte conmigo? Aquí está. Hubo silencio. Y luego la voz de Cristina sonó. Acepto. 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 Ella se lanzó a abrazarlo, y Albert la miró sorprendido. ¿Tú? Sí, te amé desde el momento en que entré en tu casa. Albert sonrió tontamente, y Steve se rió de él. Bueno, el investigador. No pudiste resolver este caso tan sencillo. Todo el mundo lo entendió, excepto tú.